¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible en Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día y como todo viernes está lista la mesa. Están listas las cartas, están listas las fichas, jugadoras y jugadores para nuestro póker político. Don Pancho Undurraga. Freddy, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí. Muy bien, también nosotros contentos de tenerlo, Pancho, desde Bópoli, diputado presente. Desde Calle Larga, Partido Socialista, don Nelson Venegas, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Freddy? Estoy muy contento también de poder participar nuevamente en este programa junto a Lorena y junto a Francisco, con quien nunca habíamos tenido la posibilidad de participar en un programa. Y yo quiero decir públicamente que tengo una... Piensa bien lo que va a decir, ¿ah? No, me resulta... Él es una persona muy agradable, Pancho, de verdad, es muy más o simpático. menos, pregúntale a mi señora. Hemos generado una amistad bastante interesante y conversamos mucho política. Suele estar equivocado, sí, pero es buena persona. No siempre, Pancho, no siempre. Me gusta ese pero tono cívico del póker político, me gusta. Sí, y de Stock disponible también, por supuesto. Diputado, bienvenido también. No, muchas gracias. De verdad, para mí es un placer estar en este programa donde se puede compartir, donde se puede debatir, donde se pueden plantear las ideas distintas que cada cual tiene, pero siempre en un marco de tolerancia y de respeto. Diputada Friesa, usted ya lo presentó a su colega Nelson. Bienvenida también, Lorena. Muchas gracias por invitarme de nuevo con dos tremendos panelistas también, porque me acordé, Pancho. ¿Qué? ¿Sabes por qué le tengo tanto respeto a Pancho? qué? ¿Qué hice? Eres el único integrante de la derecha que fue cuando se lanzó el primer Plan Nacional de Derechos Humanos. Ah, por supuesto. En este país. Muy bien. Nadie más. La derecha, Nadie más. no puede permanecer ausente No sé. a un tema Pero, tan sensible. chapó. Y además no, con mi deber nomás cumplo. Muy bien. Aprovechemos este ambiente cívico también para rendirle un pequeño homenaje y mandarle, por supuesto, un saludo a su familia de don Roberto Fantuzzi, que mientras estuvo acá nos acompañó aquí en Vía X, panelista de Not News, pero vino muchas veces también aquí al Living Ciudadano y lo tuvimos en cadena nacional, en fin, me lo encontré en un montón de otros medios y siempre Roberto presentando esa mirada distinta, ¿no? Y por eso que todos los medios lo recordaron. Por ejemplo, esta nota, ¿no?, que dice que muere a los 82 años el empresario y dirigente gremial Roberto Fantuzzi. Desde la Asociación de Exportadores y Manufactureros destacaron que el ingeniero fue un líder visionario, defensor incansable de las pymes, impulsor de la innovación. Su partida deja un vacío enorme en el corazón del mundo empresarial y digamos también de chilenos también, ¿no?, de todos los sectores políticos que valoraban, ¿no?, esta mirada y estas palabras de don Roberto, siempre con tan buen humor. ¿Cómo lo recordamos, Pacho? ¿Tú? Bueno, yo la verdad que también tuve suerte de conocerlo, compartir en un panel durante casi 3 años con él en una radio. Todos los viernes, un tipo con una energía fantástica, con una visión de país extraordinaria, con una generosidad a toda prueba y además desde el punto de vista del hogar, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿quién no tuvo una olla Fantuzzi en su casa? Totalmente. Una paila de huevo, una olla para hacer poroto. Es verdad eso. Y eso es muy notable. La verdad es que son empresarios que se deben a su gente, también a sus clientes, por cierto, pero por sobre todo, digamos, al desarrollo humano de las empresas, con una vocación de servicio impresionante. Así que vaya un saludo honesto y sincero para su familia. Sí, yo también quiero unirme porque, a ver, yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero siempre lo seguía en Twitter y lo seguía en sus escritos. Y hay que decir también y reconocer y valorar el legado político que él tiene, no solo desde la perspectiva ideológica, sino que respecto de la defensa de la industria y la manufactura. Él tuvo un desafío en esa perspectiva. Él no era una persona que no tuviera posiciones. Él estaba muy por sobre en una lógica de la industrialización. Era un nostálgico de la época de la industrialización. Más que de una economía tan basada en la finanza, él siempre hablaba de reivindicar la industria nacional. Y ojalá que eso se perdure y perdure
porque él tenía un planteamiento y yo creo que la industria nacional, la manufactura, es un factor muy importante para este país y él la defendía muy bien y ojalá que haya otros y otras que sean capaces de tomar también esa aposta. Será el mejor homenaje que se le pueda brindar. Claro, fue candidato a senador, recordemos, ¿no? En ese momento el pacto de la derecha. Sí, así es. Pero como tú dices también, siempre él defendiendo el lado social también del empresariado, ¿no? O el deber social que tenía que tener el empresariado, según las palabras que le escuchamos tanto aquí a don Roberto Fantuzzi. Yo tengo la impresión además de que él lograba una conversación que trascendía colores políticos. Yo me crié con la Paila Fantuzzi. Ahí la está mostrando en un programa que teníamos acá en Vía que mira. Y no solo su humor, sino que lo que dice Nelson, esa mirada sobre Chile y la necesidad de fortalecer la industria, las pymes, pero además con una mirada democrática, aun cuando su domicilio estuviera en un campo más ligado a la derecha. A la centro derecha, pero efectivamente nunca con las estridencias que hemos visto en los últimos años por sectores de la derecha. Y con una vocación muy aglutinadora, ¿no? Que fue lo que nosotros también le rescatamos, y ustedes también, que lo escucharon tanto, don Roberto, sentido el humor, etc. Así que vaya este homenaje, ¿no?, de todos nosotros y también este cariño a su familia por ese gran legado que dejó don Roberto. Oye, antes de partir jugando, bueno, unos mueren y otros nacen. Y hay que mandarle un cariño al presidente Boric, a su hija Violeta y a su compañera, porque creo que es importante, digamos, que las familias crezcan, se robustezcan y desearle todo el éxito del mundo a esa niñita que hoy día ya está con nosotros. Bien, nos hacemos parte también del saludo a la familia del presidente de la República. Oye, ¿sabes qué? A propósito del presidente de la República, un día llegó de Roberto Fantuzzi con ese regalo que está ahí, que lo tenemos ahí para el programa, porque le gustaba el programa y dejó ese regalo para nosotros en stock disponible, porque teníamos nosotros una calavera que es un símbolo de muchas cosas, y él nos dio este regalo que nosotros lo guardamos con mucho aprecio, aparte del recuerdo que tenemos como programa también por nuestro... Nosotros le pusimos el asesor presidencial, pero Fantuzzi lo regaló porque le gustó. Tú tenías un anillo con una calavera, me acuerdo. Sí, claro, es un símbolo finalmente de vida. Pues, si la muerte uno la considera parte de la vida, el nacimiento, el propósito también de la vida y la muerte que tú acabas de decir, Pancho. Un propósito del solsticio. Un solsticio, exacto. Es como un solsticio de invierno sobre todo, ¿no? Que se viene todo. Ya, démosle entonces. Oye, ya, viene primaria, no sé si ustedes saben. ¿En serio? ¿En serio? Quiero ¿cómo está el ambiente? No podemos mostrar encuestas, está ilegal en fondo, pero más allá de lo que se sabe, es así típico que te llegue la encuesta, si no le contiene a nadie y todo lo demás. La sensación, el ambiente, desde el Partido Socialista, que están con Carolina Toá, diputado Venegas. Intensamente. No sé por qué pone esa cara así. Yo. Me está dando por la actuación ahora. Estamos haciendo... ¿Cómo se ha vivido esta primaria así, para ponerle... Intensamente. No, mira, yo creo que es súper importante las primarias. Siento que de una u otra manera lo que ha ocurrido es importante. Yo soy una persona que le gusta la política desde que tengo uso y razón. Y generalmente cuando se definían las candidaturas, estas siempre se hacían entre cuatro paredes, venían los partidos, se encerraban y decían, este va a ser el candidato. Yo creo que el ejercicio de realizar una primaria que permita a la gente definir, y sobre todo a los independientes, definir quiénes son los candidatos, yo creo que es un tremendo ejercicio y mantiene una continuidad y una democratización y una posibilidad de mostrar las posturas de cada cual. Ya, pero al margen de eso... Vaya al grano. Debería haberle preguntado a ella, debería haberle preguntado a ella primero y ahí hubiéramos tenido... No, tú te quieres referir al video. A todo lo que usted se quiera referir, no es exacto. Mira, este es un póker. Bueno, yo creo que nosotros hicimos un video que ha sido relativamente polémico. Yo creo que también es necesario mostrar las posturas, mostrar las diferencias, porque si vamos a hacer todo igual, entonces ¿para qué hacemos primarias también? Claro. Había que mostrar también las cualidades, las características, lo que nos diferencia en cada una de las posturas determinadas. Yo quiero, eso sí, señalar, con el respeto, aquí los contertulios que están conmigo saben que yo no soy una persona irrespetuosa en el trato político, pero yo quiero decir también categóricamente que ha sido un poco fuerte la respuesta que hemos tenido por parte del Frente Amplio respecto a este tema.
porque yo quiero recordar, estimada Lorena, por ejemplo, que el jefe de bancada de usted, Jaime Sáez, hace rato que le viene dando. Pero Fidel Espinosa trató de imbécil también. Y lo Por otra condeno. parte, Y si tú me permites a la condenarlo gente del Frente públicamente, Amplio. yo no tengo ningún problema, me parece una falta de respeto. ¿Al candidato del Frente y me parece frente a cualquier persona. Ya. No frente a cualquier persona. Pero me refiero a lo político, cuando se empieza a generar este discurso, este tono de parte del jefe de la bancada de diputadas y diputados de Frente Amplio, donde señala que nosotros los socialistas no tenemos un acervo ideológico, programático, no tenemos cuestiones de esta naturaleza. Eso lo dijo hace 2 o 3 semanas atrás. Entonces, ojo con también sobre reaccionar respecto de lo que yo considero que son humoradas, que dejan de manifiesto nuestras diferencias, que las tenemos, que si no las tuviéramos entonces no estaríamos compitiendo en listas separadas, y tomar también el guante de que aquí nosotros no somos algunos y los otros son impolutos. Aquí han habido conductas también erradas, creo yo, de parte de los otros sectores. Estamos buscando el video que se llama Intensamente Toa, ¿no? Intensamente por Toa. Pero a ver, si lo encontramos lo mostramos, ¿no? Pero estamos en eso. Lorena, a propósito, ¿no? A propósito por un lado, del- y lo de Tombolini y lo del ministro del Sí, Interior. pero- Espera, aquí lo encontramos. ¿Lo ¿Se encontraron? puede escuchar Ahí o no? está. Construye desde la historia. Desde la experiencia, desde la gestión concreta. Ella se la pudo. Y se la puede. Ella tiene la capacidad, el legado. La honestidad. Las convicciones. Todas las tiene todas. Ahí está. Un guiño a la generación joven. ¿Cómo lo vio usted esto, Lorena? O sea, sí, supongo que sí, pero no sé qué tan efectivo puede ser. A mí me parece que igual no me gusta mucho, pero de forma, de factura. Pero en términos más de fondo, la verdad es que, bueno, las primarias traen ripios. Yo espero que eso se resuelva después de la primaria, cuando todos vamos a estar detrás de quien salga ganador o ganadora. Pero sí quiero decir que no estoy de acuerdo con lo que dice Nelson, porque ese video no muestra diferencias. No hay ninguna diferencia programática, ni ideológica, ni política. Lo que se dice ahí es ofensivo. Es un gobierno de practicantes, no hay nada de programa, nada. Es solo una deslealtad frente a un gobierno respecto del cual el Partido Socialista es un ancla central, tiene los principales ministerios. Entonces, ese desapego a última hora para hablar de un gobierno de practicantes, de que todo se hizo mal, estando ellos en las principales carteras, a mí me parece que para un partido, además, que siempre dice que es muy leal con el presidente porque aprendió de su historia, no, la verdad está No quiero fuera ser de el foco. carbonero acá, pero la Fuera de candidata fue la primera ministra prácticamente. Totalmente. O sea, pero jefa de Gabinete político, jefa de gabinete, además. ministro del Interior. Lorena, pero yo creo que la interpretan mal, pero Este en lado lo carbonero concreto, mismo. disculpa, ¿acaso no es cierto que la ministra del Interior que existía antes lo estaba haciendo Los pésimo? primeros 6 meses, digo. Lo estaba haciendo pésimo y que Toa vino a arreglar esa situación. O sea, Me yo- gustaría que hiciéramos un ejercicio de sinceridad también, ya que, porque Por cierto, efectivamente por no se cierto. puede hacer un análisis programático en una cuestión, en un video que dura 1 minuto. Pero es que tú dijiste Pero que ahí se mostraban las diferencias. Pero en términos de que no señales, son leales con el gobierno. Esa es la diferencia. En términos de señales, ¿acaso la ministra actual, o sea, la ministra Toa, no vino a arreglar? ¿Me traen papas fritas o cabritas para mirar? Está bien, sí. No vino a arreglar lo que estaba haciendo la ministra del Interior, que estaba actuando muy mal. Pero ahí están Como planteando, practicante. está todo mal. Y Ya. yo te puedo decir solo un dato, que aquí han habido militantes, tanto del Partido Socialista, Socialismo Democrático, como del Frente Amplio, que han metido la pata hasta el fondo. ¿A dónde Por dice lo que se ha tanto, hecho todo mal? Lo dice Melo al final. No, Lo dice. dice un gobierno de practicantes. Entonces yo considero No, que no. aquí hubo una Lo solución. dice Melo al y que final. y siento que la Carolina vino a solucionar muchas Aquí se ha cosas hecho todo que mal. estaban mal. La reflexión continúa en su casa, así que va a votar este fin de semana. Usted tiene hasta el domingo para ponerse para arreglarse. Pero el domingo a las 12 de la noche vamos a estar Ahí nuevamente estamos amigos. juntos, sí. Vamos a estar amigos nuevamente. Pancho, ¿cómo lo ha visto usted todo esto? ¿Con las papas fritas, con A las ver, cabritas? no, yo lo veo con cabrita la discusión que está sucediendo ahora, que yo creo que va a ser bastante irreversible. Ah, sí. Sí, porque aquí se han dicho cosas muy duras de lado y lado. La candidata Toa ha dicho que
que donde gobierna el Partido Comunista se genera hambre y se genera atropellos y violación a los derechos humanos. Yo la verdad es que no me explico cómo llegaron a esta situación después de estas convicciones tan fuertes que se han demostrado Ahora, durante este periodo. El poder ha demostrado ser un pegamento indisoluble. Pero que no tiene que ver, digamos, con un proyecto político ideológico fuerte y convincente que nos permita o nos hubiese permitido haber crecido. No tienen los durante vínculos este de unidad que tiene la centroderecha con republicanos y con los libertarios. No estamos vamos a la pachotada o vamos al empate. ¿Saben qué? Vayamos su carta, Pancho. Está buena esta conversa, está bueno el tono. Ya. Vamos a partir con... Hablando del rey de Roma. Hablando del rey de Roma. Que por ahí se asoma. Viene a prestarle todo su apoyo a Lautaro Carmona, Pancho, en esta mesa cosa ciudadanos. Fraternal al compañero Lautaro. Lautaro siendo Lautaro nomás. El Partido Comunista siendo el Partido Comunista. Porque me parece que los esfuerzos que ha hecho esta semana, estas 2 semanas que son las de verdad, las semanas de las primarias, porque lo otro era un arroz deslavado que podríamos haber ido a la posta central a comerlo, porque francamente muy fome las primarias en su primera etapa. Efectivamente. Hacen que para mí se convierta en el personaje, porque todas las correcciones que le ha hecho a la candidata, francamente, y el orden que impera e impone dentro de su propio partido, claramente hacen ver que el Partido Comunista o su directiva no está muy conforme con su candidata. Veamos, Pancho, precisamente lo que usted señala, ¿no? Veamos este titular y luego las palabras del presidente del Partido Comunista. Esto, por ejemplo, que trae la tercera, Pancho, dice que ante emplazamientos oficialistas, Jara dice que en Cuba hay, comillas, vulneraciones a los derechos humanos. Queda menos de una semana para las elecciones primarias del oficialismo y los dardos no han cesado, dice la tercera. Bajo ese marco, a Yanez Jara la emplazan a abordar el tema de Venezuela y Cuba, ¿no? Que ya ha sido también una constante en esto, ¿no? Y Nicaragua, pues. Veamos lo que dice Lautaro Carmona respecto de este titular puntualmente y de esta noticia. Y frente a una pregunta, yo tengo que hablar con lo que es la opinión que tiene el partido del cual soy presidente y que ha hecho recientemente un congreso y ha tomado posición histórica frente al tema, punto. No lo he hecho ni en controversia con ella ni con nadie. En Cuba no hay ninguna dictadura. No, en Venezuela yo no sé quién determina que es dictadura. Yo conocí la dictadura, yo soy sobreviviente de una dictadura. Entonces yo veo que Capriles es diputado hoy día, que hay una bancada derecha en la Cámara, en el Congreso de Cuba. Muy bien, y también responde Yanez Jara, dice, si yo soy elegida la presidenta de la República, es quien lleva las relaciones internacionales en el país. Escuchemos lo que dice precisamente entonces Yanez Jara de estas preguntas, aseveraciones, en fin, titulares. Miren. Dijo que no hay dictadura, que no hay presos políticos. Por eso, yo tengo la mía y yo tengo claro lo que han dicho los informes internacionales sobre los presos políticos en Cuba. ¿Y usted va a llevar la política internacional? Si yo soy elegida la presidenta de la República, es quien lleva las relaciones internacionales del país. En eso he sido bastante clara. Por cierto, uno tiene que escuchar distintos expertos, distintas opiniones, pero quien conduce las relaciones políticas del país en materia internacional es la jefa de Estado. En este caso, si me elige la presidenta de la República, esa persona seré yo. Toma. Muy bien. ¿Qué tal, ah? ¿Cómo lo resume este Pancho? Desde Yo la verdad es que no le puedo creer. ¿A quién? No le puedo creer porque su propia bancada está con Putin y no está en favor de la invasión que hoy día, en contra de la invasión que hoy día hay en Ucrania. De hecho, la propia bancada se opuso a que hiciéramos una asamblea y nos conectáramos con el líder de Ucrania. La propia bancada, cada vez que se reitera algún mensaje generado por el Congreso condenando las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, se ha arrestado. Yo creo que la línea de Lautaro es la que finalmente prima. Además, me van a disculpar, la propia candidata señala que es comunista desde los 14 años. Entonces no veo esta conversión tan radical por una iluminación de no sabemos quién, digamos, que sea auténtica. Por otro lado, me parece que Lautaro con esto, entrando a debatir con ella, afirma el sector de Jadwe y yo creo que le hace un pésimo favor a la candidatura de la propia Yanez Jara.
Dorena, usted también como experta de derechos humanos en su defensa, ¿qué le parece todo esto? A mí me parece bien que la candidata Jara haya salido con esas declaraciones. Claramente es un punto de diferencia que hemos tenido siempre con el Partido Comunista en materia de derechos humanos. No se puede tapar con un dedo el sol. No quiere decir que en otros países del mundo no se violen también los derechos humanos. Un poquito tiempo más vamos a estar hablando de Estados Unidos y lo que pasa allí en materia de derechos humanos. Pero en este campo no se puede ser ambiguo, no se puede ser tajante, y el problema es ese: ¿cómo se garantiza gobernabilidad con una candidata que finalmente es del Partido Comunista y donde el presidente del Partido Comunista representa una mayoría que no necesariamente piensa lo que piensa Janet Jara? ¿Por qué importa tanto Cuba, pero no importa China u otros países? Bueno, por eso digo que hay que abrirse, porque también es teledirigida la pregunta. Yo ya estoy cansada, la pobre Janet, que le pregunten Cuba, Venezuela, etcétera. Bueno, porque son los países vecinos y los que más a mano tenemos, pero hay una cosa además. De Gaza, en fin. Ojo, aquí además no caigamos solo en la trampa que este es un tema de derechos humanos. Aquí también hay una aberración y además hay una vulneración a la democracia. O sea, no estamos hablando con el matrimonio Ortega en Nicaragua, no estamos hablando con los descendientes de Castro en Cuba, y para qué decir lo que está pasando en Venezuela, por mucho que se esfuerce Lautaro en señalar que está Capriles en la Cámara de Diputados. Yo ligo derechos humanos a democracia, sí, porque el derecho a participación, evidente, la libertad de expresión, la posibilidad de tener múltiples partidos en todo parte de la Carta, digamos, de derechos humanos. Pero hay que no asegura que no solamente son violaciones en términos del atropello de los derechos humanos de todas y cada una de las personas que viven ahí, sino además hay una ausencia de compromiso por la democracia por parte del Partido Comunista. Y además, yo tengo un matiz con ambos, sobre todo contigo, Francisco, porque la experiencia que yo tengo de haber estado, siendo que una contrincante de aquí al día domingo, todo eso, pero la experiencia que yo tengo respecto del actuar, de la vocación, de la lógica de llegar a acuerdos de Janet Jara, es que no dudo ningún segundo de que ella tiene y está guiada por un espíritu absolutamente democrático, de consenso, de transacciones. Piensa tú, por ejemplo, que ella llegó incluso contra lo que su propio partido pensaba a un acuerdo respecto de temas previsionales, que incluso yo también no estoy completamente de acuerdo, pero tuvimos que hacer ciertas concesiones y ella fue capaz de llegar a esas concesiones sin imposiciones. Por lo tanto, me parece un poco injusto cargarle las características de su amor por la democracia en virtud de apoyar o no apoyar a tal cual partido, perdón, a cual gobierno. Y con esto quiero cerrar la idea. Tú recién decías respecto de las bancadas cuando votaban. Bueno, también se ha votado, por ejemplo, respecto de si se están violando o no los derechos humanos en Palestina. Y yo quiero decir que el fuerte de las bancadas de la derecha, todas han dicho que no se estaban violando. Oye, eso significa, por lo tanto, que aquellos que adscriben a un partido de derecha también son personas que están completamente vinculadas a las violaciones de los derechos humanos. Bueno, yo lo único que sé es que cuando gobernamos nosotros Chile, a través 2 veces del presidente Piñera en los últimos años le entregamos la banda tanto a Michelle Bachelet como al presidente Boric. A nosotros no se nos puede medir sin exigiéndonos compromisos democráticos cuando lo hemos demostrado. Nosotros mismos fuimos los que viabilizamos los procesos constitucionales. Ambos. El Partido Comunista también garantiza eso. No, el Partido Comunista, perdón. Garantiza eso en Chile. No estuvo en la participación de los acuerdos para llegar a resolver en vía pacífica el conflicto que nosotros tuvimos en el 2019 a través de una proposición. Pregunta ciudadana. ¿Qué va a hacer las personas como tú, ¿no? Que votaste que no, incluso en el plebiscito? Sí, por supuesto, hay mucha honra. De una derecha, centro-derecha democrática, si tienen que elegir a alguien que apoya, por ejemplo, la dictadura de Pinochet o apoyó ese golpe de Estado. Mira, porque la dualidad por los derechos humanos tendría que ser mucho más cercana incluso que con Cuba, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y aquí se ha hecho una reflexión y de hecho los propios partidos de mi coalición, que son la UDI, Renovación Nacional, más Evópolis, hemos hecho una reflexión en relación a eso, incluso se han cambiado y se han eliminado textos de los textos fundacionales de cada uno de esos partidos en esa materia. Se hizo una reflexión el 2010 con el presidente Piñera, se cerró una cárcel que se debió haber cerrado mucho antes que esa. Pero pregunto por qué francamente apoyando a Kast en la segunda vuelta. Bueno, para hacer gobierno con él. Pero, perdón,
Pero nosotros en esta vuelta, nuestra candidata es Evelyn Matei, mientras no suceda lo contrario, yo creo que no va a suceder quien va a llegar a la presidencia de la República. Pero Evelyn Matei también ha metido la pata en ese tema. Evelyn Matei ha generado pero ella es profundamente democrática. El papá de Evelyn Matei, si no hubiera sido por sus declaraciones al entrar a Moneda, a lo mejor todavía estaríamos en una dictadura con Pinochet o con un sucesor de Pinochet. Pero las muertes eran inevitables. Pero tú, por ejemplo, para mí yo no volviendo a la son. pregunta del Freddy. Y eso lo hemos discutido, aquí en esta mesa lo hemos discutido por lo menos 2 veces. Para volver frente a la pregunta del Freddy, frente a la eventualidad de que tuvieras que apoyar en una segunda vuelta, ¿apoyarías, por ejemplo, porque aquí tanto Kaiser como Kass señalan, por ejemplo, que Krasnov está injustamente condenado. Mira, tanto Kaiser como Kass señalan que son adversarios políticos de Chile Vamos. Tanto Kaiser como Kass se declaran o se declaran actualmente como oposición al gobierno de Piñera. La verdad es que nosotros estamos trabajando para que la candidata sea, y la presidenta de la República sea nuestra propia candidata. O sea, ¿no votarías por ello? Mira, es que yo no me pongo en esa situación porque estoy convencido que Evelyn Matei va a ser la presidenta de Chile. ¿Tú vas a votar por Janet Jara o vas a votar por Toá? Yo voy a votar porque salga electo el próximo domingo. Pero tú estás trabajando para que sea Toá. Sí, y tú claro. estás trabajando para que sea Gonzalo Vinter, no para que sea Janet Jara. Entonces no veo esta suerte de empate ficticio que están tratando de llevarme y de llevar a mi coalición que es Chile Vamos. Porque de verdad las convicciones democráticas que tenemos en Chile Vamos son absolutamente de verdad. Todo lo contrario, yo creo que el empate, con el mayor de los respetos, Francisco, yo creo que el empate lo estás generando tú. Yo tengo un juicio categórico. Yo estoy haciendo un juicio categórico respecto al tema de la violencia a los derechos humanos. No tengo ningún problema en rechazarla, en condenarla, y no estaría dispuesto a apoyar a alguien que en mi país hubiera apoyado y siguiera apoyando a personas que están involucradas. Pero sí estás dispuesto a apoyar en otros países a gente que está violando los derechos humanos a través del voto con Janet Jara. Yo estoy hablando de que Kass... Tu candidata dijo que lo único que provocaba Francisco, el Partido Comunista, luego la candidata que es del Partido Comunista, es pobreza, hambre y atropella los derechos humanos. Pero eso es lo que dijo tu candidata. Kass va a ver a Krasnov, que está condenado a 1000 años de cárcel. Para que una persona esté condenada a 1000 años de cárcel. Gabriel Boric fue a ver a quien mató al senador Guzmán a París. Era el diputado Boric. Es que otra persona, sí, correcto. Se me había olvidado eso. Oye, tenemos que irnos a corte. Está buena la conversación. Ya, la reflexión siempre continúa en su casa. Te queda todavía su carta, Nelson, su carta también, Lorena. Así que está en lo mejor la conversación de este póker político día viernes. Una pausa y volvemos. Muy bien, seguimos en el póker político día viernes en la víspera de las elecciones primarias. No se puede decir, parece por ley, por quién va a hacer un llamado a votar, no se puede decir. No. Así que no se le ocurra decir que usted vaya a votar por alguien de la primaria. Yo llamo a votar por Evelyn Matei. Ya, diputado Venegas, su carta, si quiere la da vuelta, que trae una carta, pero muy interesante que nos toca conversar como ciudadana y ciudadano. Televisión Nacional de Chile, la vieja y querida Televisión Nacional de Chile. Mira, yo quiero hacer una reflexión. 50 años ya de Televisión Nacional de Chile. Quiero hacer una reflexión respecto de los dichos de Evelyn Matei a propósito de la Televisión Nacional. Quiero primero solidarizar con los trabajadores. Disculpe, pongamos esos dichos como titular para hacerle el contexto del diputado y usted nos explica por qué trajo la carta. A ver, Matei propone reducir Televisión Nacional al mínimo, dice esta nota de La Tercera, comillas, estar endeudándonos para ver el Chavo del 8 no me parece, señala. La candidata presidencial de Chile Vamos propuso acotar las funciones de la estación televisiva estatal. Y lo reafirmó, por supuesto, estos dichos en esta siguiente declaración. Hola, ¿les doy un dato? Chavo del 8 está gratis en YouTube. No hace falta tener una deuda de 67.000 millones de pesos para verlo. Fíjate. Está bueno el video. Ya, Nelson. Mira, el tema de fondo, creo yo, es primero
quiero partir solidarizando con los trabajadores y las trabajadoras de Televisión Nacional. Yo siento que no se puede venir y menoscabar el trabajo o la empresa donde ellos realizan su trabajo. Vaya primero mi salud hacia ellos. Lo segundo, yo quiero hablar del tema de fondo. Aquí hay personas que aman los derechos humanos, y esa es la verdad, y los derechos humanos tienen muchas manifestaciones y van evolucionando con el tiempo, y sin embargo, y sin perjuicio que existe la libertad de opinión, también tiene que existir el derecho a la información, y el derecho a la información en nuestro país lamentablemente no está garantizado. ¿Y cómo se manifiesta, cómo se materializa el derecho a la información? Precisamente a través de ciertos canales que permitan conocer todas las visiones que existen en una sociedad, no solo aquellas que puedan ser auspiciadas. Ese es el tema, yo creo, de fondo. Nosotros vimos hace un tiempo atrás, por ejemplo, había un canal de televisión que tenía ciertos programas que eran atentatorios contra los criterios de los auspiciadores, y los auspiciadores sacaron los auspicios. Y entonces, cuando nosotros entregamos los criterios, las definiciones, las conversaciones, las noticias, la programación cultural, solo las reglas del mercado, la oferta y la demanda y los auspicios, podemos cometer el error que dejemos solo una versión de las cosas. Por eso que existe en las democracias más desarrolladas la televisión pública. Y lo que yo estoy tratando de defender, más de fondo, más allá del tema coyuntural, es la perspectiva de tener una televisión pública que consagre una información que llegue a todos los niveles y que no sea regida simplemente por las leyes del mercado o por aquel que puede financiar los auspicios. Es cierto que tenemos que mejorar, es cierto que no puede haber ese nivel de deuda, es cierto, por ejemplo, que la parrilla cultural, informativa, tiene que mejorarse y que efectivamente tiene que cumplir los desafíos de la televisión pública. Trabajemos en eso, pero de ahí a terminar con la televisión pública, yo creo que es atentatorio, en definitiva, contra el derecho a la información, y eso a mí me parece muy grave. Pero para terminar con la televisión pública, primero hay que tenido televisión pública, y lo que no existe en Chile es televisión pública. Por eso que ese es el punto. Por eso que eso es lo que estoy tratando de señalar. Sí. Que hay una televisión pública, pero no terminar con la televisión pública porque tiene defectos la manera como hoy día se está realizando. Mejoremos los defectos, mejoremos las lógicas que hay que mejorar, hagamos que efectivamente cumplan los códigos de la televisión pública en términos culturales, informativos, donde quepan todo. Mira, pero es que ese otro canal, habría que hacer otro canal. TVN, porque esto que hay un pequeño detalle, permítemelo, Francisco, porque tú metiste la cuña. Yo soy de provincia. La televisión nacional es la única, y tengo que decirlo, la única que entrevista a los parlamentarios, a las autoridades de las regiones. La única manera en que las regiones podemos saber lo que ocurre dentro de nuestras propias regiones es la televisión nacional. Entonces, ¿cómo no va a ser importante tener, con todas las deficiencias y mejorando las deficiencias, un canal que permita mostrar a todas las visiones, no solo políticas, sino que sino también territoriales y geográficas de nuestro país? Yo creo que es muy importante. Veamos lo que dijo el sindicato también al respecto, ¿no? Y Pancho, veamos qué opinión tienes tú, ¿no?, respecto a la existencia de la televisión pública. Mira. Dijeron, nuestro temor no es la motosierra, sino las soluciones irracionales, respondiendo a estas declaraciones de Belín Matei. Dice que las declaraciones de Belín Matei sobre reducir TVN al mínimo generaron fuertes críticas. El representante de los trabajadores en el directorio, Hernán Rosas, y su presidente, Francisco Vidal, calificaron la propuesta de irresponsable y advirtieron sobre el riesgo de debilitar al canal público, acompañado también por este siguiente comunicado, ¿no?, que dice que a propósito del video de las recientes declaraciones de la candidata presidencial Belín Matei, quisiéramos expresar nuestra preocupación ante lo que consideramos una actitud irresponsable de trivializar el futuro de más de 600 trabajadores de TVN, así como el de sus familias y los empleos indirectos vinculados al canal. Más preocupante aún es que estas declaraciones incluyan un llamado a consumir videos ilegales y piratas, los cuales no pagan derechos ni impuestos, en lugar de promover la programación que TVN transmite de manera legal. Por último, resulta sorprendente escuchar afirmaciones desinformadas sobre el autofinanciamiento de TVN por parte de quien aspira a un cargo tan relevante para el país. Lo dice el sindicato 1, 2 y 3 de TVN, en fin, y Hernán Rosas, representante de los trabajadores en la dirección. Pancho. Yo no puedo estar de acuerdo con esa declaración por varias razones. Primero, porque no se hacen cargo del problema. Lo que ahí ellos están defendiendo legítimamente es su fuente laboral. Pero claramente TVN tiene un problema que cada vez que avanzamos con el mismo y se incrementa la deuda, luego operacionalmente no es viable como está. A mí me gustaría que más allá de gatillar una declaración en contra de una candidata presidencial, la que sea,
se gatille una conversación por parte de los trabajadores de cómo mejoran TVN, pues. Si ellos dicen que son los expertos, dicen que cualquier medida apresurada, atolondrada, está fuera de la realidad, bueno, que los propios trabajadores, dado que son, entre comillas, los expertos, digan en realidad cómo hacen una mejor televisión. Si este canal no es un canal público, este canal tiene matinal, tiene es un canal, es un camello, es un canal comercial, es un canal pero comercial, que tiene que ser público, ¿no? Perdón, es un canal comercial subsidiado por el Estado, por el impuesto de todos nosotros. O sea, es que hay que definir una línea, y ahí creo que es lo importante que hizo Belín Matei, ¿no? Más allá de que uno pueda estar a favor de la forma, pero en el fondo el llamado que yo entiendo de Belín Matei es que, bueno, sentémonos a pensar en una mesa de esta y ver qué tipo de canal público queremos. Sí, cuando dice eso, es que la pregunta del $1.000.000 aquí no solamente el $1.000.000 de la deuda, sino además en las leyes actuales donde ellos se rigen y donde están exigiendo ser respetados, están siendo ineficientes, les guste o no les guste. Claramente es un canal de televisión que compite en desigualdad de condiciones contra los otros canales de televisión que se tienen que financiar, incluso este canal no recibe, salvo el avisaje que le dé el Estado, dinero cada vez que incrementa su deuda. Lo que está buscando el presidente del canal, y por lo cual fue 25 veces al Congreso, es que le limpiemos la deuda y que se haga un cheque por parte de Hacienda por los 67.000 millones de pesos que le debe al sistema. Sí, Pancho, escuchemos al presidente del directorio del canal, ¿no? Pancho Vidal, y después vamos con diputada Frías con usted. Pancho Vidal. Que el 80% del financiamiento de Televisión Nacional viene de la publicidad. Hago un paréntesis porque hay mucha gente que no sabe y nos dice todos los días: ¿por qué por mis impuestos mantengo el Chavo del Ocho? No, ciudadanos. En Chile no hay un solo peso del presupuesto de la nación que financie Televisión Nacional, hasta ahora. ¿Y cuál es el problema? ¿Ya? El problema, lo digo, es que si a ti te baja como Televisión Nacional en 20 años la mitad de tus ingresos, pero mantienes y aumentas tus costos, lo hace inviable. ¿Verdad, diputada Frías? Bueno, yo estoy por que exista una televisión pública. Me parece que es identidad, es cultura, es cobertura a nivel de las regiones. No existen otras formas. Me parece que efectivamente hay una distorsión respecto de que un canal público se comporte como un canal privado en términos de su esquema de comercio, y en ese sentido me gustaría pensar en una televisión pública, incluso subsidiada y con déficit del Estado, pero necesaria para los ciudadanos. Si no, lo que estamos haciendo es elitizar discusiones, pero además dadas por ciertas editoriales, entonces no se tiene una visión amplia de lo que es la realidad, los hechos, etcétera. Y eso en Televisión Nacional obviamente que tiene que mejorar, pero sin motosierra. Y el problema es que yo desconfío de lo que hay detrás del planteamiento de Belín Matei, que al final apunta a reducir al máximo el espacio público, la empresa pública, porque ha hablado de otras empresas públicas también, y con eso, digamos, quitarle posibilidad a los chilenos de tener una mirada mucho más amplia, diversa, y también apegada a los hechos y a la evidencia que uno esperaría. Pero hoy el chileno, la chilena que está en la casa dice, bueno, ¿por qué tengo que poner plata yo para ver un canal que es igual que el otro? Me imagino que esa... O sea, yo comparto contigo eso, Fred. Mira, yo creo que eso ha quedado de manifiesto acá. Yo creo que en definitiva lo que estamos defendiendo acá es, algunos, no sé si Francisco, el tema de que existe una televisión pública. De verdad. Y que efectivamente sea de verdad y que cumpla con el propósito, pero además siento yo que es absolutamente necesario. Miren, ustedes se han dado cuenta de los programas que da la televisión, salvo programas como este, y eso ha generado una frivolización de la vida, una inculturización de la gente, un embrutecimiento de la cultura. Y eso de verdad tenemos que empezar a tomarlo en serio. Si la gente, seamos bien honestos, con el ánimo del rating, y como el rating es el que auspicia, estamos generando métodos de información donde lamentablemente la gente cada día está haciendo o está recibiendo mala información, mala cultura, y eso ha deteriorado incluso las capacidades, la reflexión, el ambiente y la capacidad crítica. Yo creo que en ese sentido el Estado a veces tiene que poner cosas
cosas que no necesariamente sean rentables porque tienen otra finalidad. Y siento que el Estado tiene que cumplir con ciertas finalidades como va a ser más instruida la gente. Sí. Y yo por eso creo que aunque cueste, hay que tener una televisión pública. Oye, que debemos mejorar la eficacia. ¿Qué pasa, Pancho? Por supuesto. ¿Qué pasa, Pancho? Que tenemos que mejorar la eficiencia, que tenemos que mejorar la rentabilidad, por supuesto, pero tenemos que tener una televisión que es una televisión pública. Yo creo que aquí estamos enfocando además mal el tema, porque creo que TVN además no ha visto en los últimos tiempos un desarrollo que sea comparable y compatible con ir a alcanzar audiencia. Si las audiencias están aquí, perdón, las audiencias están aquí. Este programa se ve en YouTube, este programa se ve en las redes. Y para siempre queda, por si acaso. Y para siempre queda, evidente. Ya, tenemos que terminar esto para seguir con la carta de Lorena. No es la estructura con el letrero, es cómo comunicamos de mejor forma. Y hoy día la gente hay un tremendo tema de fondo, y que no tiene que ver tampoco si los trabajadores hacen lo que pueden dentro de una camisa de fuerza también, porque están compitiendo con otros tipos de empresas que tienen también fondos desde afuera, no solamente con de la industria de la televisión. Sí. Por eso que hay que hacer un replanteamiento muy profundo también en beneficio de los propios trabajadores, que son bastante buenos. Yo trabajé 10 años en TVN y conozco muy de adentro también cómo se trabaja ahí. Pero te puedo hacer un solo paréntesis, respetando lo demás. Hay una empresa que se llama ENAMI, es una empresa nacional de minería. La empresa nacional de minería también siempre no es rentable, pero si desapareciera ENAMI, todos los pequeños, todos los medianos mineros se mueren. Es como el Banco del Estado. Entonces hay empresas que cumplen otros roles. Perfecto. Y si no la hace el Estado, ¿quién Lorena, si no la hace el Estado, ¿quién la va a hacer? Mi carta. La discusión y la reflexión sigue en las casas, por supuesto. Dorothy, la implacable Contralora General de la República. Ya. ¿Le gusta o no le gusta a usted todo lo que ha pasado con Dorothy Pérez y todo lo que ha salido a la luz pública? Desde la Contraloría. Me gusta el trabajo que está haciendo siempre, y lo conversábamos antes con Pancho, de no armar monstruos y suprapoderes que no tienen contrapeso. Yo creo que eso es algo que hay que tener cuidado, pero lo que ha estado mostrando y en lo que a mí me compete, por ejemplo, es bien impresionante. El último informe de auditoría, por ejemplo, en el caso de Carabineros, muestra problemas serios de gestión de Carabineros, sobre todo en la fiscalización de armas, considerando que la seguridad es uno de los principales problemas en Chile, que tienen la obligación de invertir los fondos que reciben por armas para la fiscalización. Fíjate que contratan impresoras, arriendan impresoras. Entonces, realmente ahí hay remuneraciones que se pagan, que están de más y que no se reintegran. Hay un problema de gestión, y lo digo porque cuesta mucho hablar contra Carabineros, y esto no es contra, es a favor, pero mostrando las graves deficiencias que tenemos en Carabineros para dotarnos de seguridad. Sí. Fíjese que a raíz del impacto también de este informe de Contraloría de las licencias médicas, ¿no? Sí. Dice acá la tercera que el gobierno estima una caída de un 15% en el número de las licencias médicas por este informe de Contraloría. Después del informe. Claro, dice que hace un mes su informe revelado por el uso fraudulento de este tipo de permisos por parte de 25.000 funcionarios del Estado, y así lo aseguró el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante un punto de prensa citando datos de la Superintendencia de Seguridad Social, Suceso, ¿no? O sea, imagínense, 15% cayeron entonces el número de licencias desde que Contraloría sacó este informe sobre la licencia. A ver, yo creo que... ¿Le gusta a usted, Pancho, me gusta lo que está haciendo Dorothy Pérez? Evidentemente que me gusta. Lamento profundamente que no se haya hecho antes, y por parte no del Contralor. Si el Contralor finalmente es el último eslabón, es el que está controlando la gestión, pero parece ser que al interior del Estado, la gente que está a cargo de los departamentos, de los ministerios en términos administrativos, no está haciendo la pega que tiene que hacer. Y tiene que controlar una Contralora que es eficiente y que está haciendo el trabajo. Pero ojo, aquí el valor sería que los informes de Dorothy Pérez dijeran: no hay problemas, porque la pega se está haciendo bien, no por complacencia. Así es. Y lamentablemente y afortunadamente para el país, hoy día existe una persona como Dorothy Pérez que está llevando a cabo acuciosamente algo por lo cual se le contrató. Y es lo mismo que porque se le contrata a cualquier funcionario del Estado,
que tiene que hacer bien su pega, no tiene por qué hacerla mal. Y resulta que ella está pillando a la gente que lo está haciendo mal, cuando deberían ser los propios jefes y los jefes de los jefes los que pillaran, entre comillas. Deja mostrar un titular, ¿no? Y le doy la palabra a diputado Venegas, que tiene que ver con estas atribuciones que se está hablando para Contraloría, ¿no? Y que busca dotarla entonces para mejorar administración estatal, podría pedir de instituciones, parte de esta nota que señala la nota, ¿no? Dice que en comisión mixta, un proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, elevando el rango del actual Consejo de Auditorías, que está a cargo del Ministerio Sexpress. Por otra parte, tanto proyectos del PPD y RN como indicaciones a iniciativas de gobierno en la agenda de probidad apuntan a que la Contraloría pueda solicitar destituciones de autoridades al Tricel de manera directa y que sus observaciones sean también vinculantes. ¿Por qué el Tricel? Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Qué tiene que ver con respecto de candidatos? Solamente de candidatos, pero no de funcionarios. Aquí el tema de fondo, y que lo está planteando Dorothy muy bien, es la modernización del Estado. Así es. Escuchemos, diputado Venegas, usted no ha hablado al respecto, ¿no? Que no, a mí me interesa mucho este tema porque creo que este es un tema demasiado importante para Chile. Y qué bueno que exista cierto consenso de todos los que estamos acá y ojalá que habláramos de este tipo de cosas en la política. ¿Sabes por qué? Porque uno cuando va a cualquier lugar, la gente lo que está diciendo es que todos roban. Sí. Y eso está instalado en todos los lugares. Y resulta que aquellos que amamos la política porque entendemos la verdadera y el verdadero sentido de la política, de lo público, de la polis, nos duele. Porque en definitiva se está deteriorando la política y por supuesto también la democracia. Y cuando eso ocurre, alguien tiene que gobernar. Y cuando no hay democracia, quien gobierna son los militares o los poderes económicos. Por lo tanto, si no nos hacemos cargo de legitimar nuevamente la actividad política en cada uno de esos lugares, vamos a caer en un hoyo tremendo. Yo le encuentro toda la razón a lo que dice Francisco. Aquí no podemos consagrar a que solo Dorothy o la Contralora o el Contralor de turno sea el gran ente fiscalizador, porque si no vamos a generar un catón, una especie de persona con el monopolio de la moral pública, y eso también es peligroso. Aquí lo que tiene que haber es una estructura institucional donde se fortalezcan los roles fiscalizadores, por ejemplo, de los concejales. Los concejales hoy día no tienen prácticamente atribuciones como corresponde para realizar la fiscalización como corresponde. Por ejemplo, de los parlamentarios. Nosotros podemos de repente fiscalizar en muchos aspectos todo eso, pero seamos bien honestos. Leemos el informe de la comisión investigadora y ahí queda dentro de los archivos y los archivadores. Es decir, mejorar toda la musculatura de fiscalización del aparato del Estado. Hacerlo más vinculante, es usted, entonces. Vinculante y con musculatura real. Perfecto. Para que permita detener, porque fíjense en las municipalidades. Miren lo que ocurrió en las municipalidades. ¿Por qué? Porque yo fui alcalde 12 años. 12 años. El poder que tienen, que tenemos, que han tenido los alcaldes es omnímodo en relación a lo que hacen los concejales. Los concejales deberían tener más facultades. ¿Para qué? Para democratizar, para fiscalizar mejor. Los core respecto a los gobernadores regionales, que muchas veces se creen los dueños de las finanzas regionales. Lorena, ¿qué pena una estructura, con esto termino, sí. Una modernización completa del Estado es urgente. Y yo creo que... Si pasa raro. Sí, solo. Todas las candidaturas de estas primarias han planteado el tema de la modernización del Estado, que no es solo dotarlo de herramientas tecnológicas que, por cierto, ayudarían para licencias, para, en fin, varios de los problemas que hemos visto, sino que es generar condiciones de evaluación, de gestión y también al interior de las instituciones, de manera que sean las propias instituciones las que den garantía del buen funcionamiento del Estado. No estoy por aumentar atribuciones, sí a lo mejor fondos para que mejoren las capacidades, sobre todo en relación a los municipios donde se está viendo que hay... se nos acabó el tiempo. Problemas. Pero muchas gracias, diputada Frías, por haber venido. Diputado Venegas también, pero muchas gracias a usted. Pancho, diputado Undurraga. Muchas gracias. Su lugar, cuando quieran volver, hacemos nuevamente la bancada de los días viernes. Pero feliz. Desde el póker político. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Que tengas un gran fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes desde el Living Ciudadano de Vía X. Que esté bien. Chao, chao.